Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a traeros mi opinión sobre la primera temporada de la serie Daredevil Born Again. En este caso hablamos de la nueva serie de Daredevil, que en este caso está producida íntegramente por Marvel Studios y en este caso estrenada ya directamente en Disney Plus, después de todo el revuelo que hubo, ¿no?, con la serie de Netflix y de lo que pasó después de la tercera temporada, en este caso la decisión por parte de Marvel Studios de traer en este caso, o de recoger de vuelta, ¿no?, los derechos del personaje en sí, de todo lo que se creó en esa serie de Netflix. Es verdad que hay un poco de intrahistoria ahí con eso, pero bueno, eso ya lo iremos tocando. Y como sabréis, seguramente hoy se ha estrenado el último episodio de la primera temporada, una primera temporada de 2 temporadas que se han confirmado hasta ahora. La segunda llegará el año que viene. Esto no es spoiler, esto ya estaba confirmado. Esta review va a ser un poco especial porque se trata de la serie que es, también pues trata pues ciertos personajes que en este caso yo quiero y adoro mucho. Así que pues creo que es algo diferente a la que suelo subir, ¿no? Ya lo habréis leído en el título del vídeo, pero este vídeo no va a contener spoilers de la primera temporada de Born Again, así que no haya visto la serie pues y que quiera saber mi opinión, por supuesto, pues puede ver este vídeo sin problema. Pero al final de este vídeo os voy a anunciar lo que voy a hacer en este caso, o lo que es la siguiente parte de esta review, del planning de esta review. Por lo tanto, como este vídeo no va a tener spoilers de esta primera temporada, pues os voy a pedir a la gente que hayáis visto la temporada en sí y sepáis lo que pasa en todos los episodios, pues que en este caso sí queréis dejar vuestras opiniones en los comentarios, que lo marquéis en grande, en mayúsculas, con espacio suficiente como para que la gente que vaya a la caja de comentarios pues pueda ir sin problema y sin enterarse de ningún detalle, porque creo que esta ocasión lo merece. Bueno, realmente todas las ocasiones lo merecen, pero con más razón. Pero vamos, que si podéis en este caso dejar vuestra opinión sin spoilers, pues obviamente mejor. Creo que está todo dicho, al menos en esta introducción, así que pues en este caso vamos con la review en cuestión, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que pues nada, para empezar este vídeo de mi opinión, sin spoilers, como he dicho antes, pues a ver, solamente lo había puesto en el título porque creo que la pregunta que estaréis leyendo, que habréis leído, pues creo que con esta serie, pues realmente es una cuestión que nos haremos mucho de nosotros y vamos, de muchos de los que hemos visto lo que es la serie y hemos seguido al menos las series del UCM hasta ahora, porque claro, creo que la calidad que ha tenido esta primera temporada creo que pues da a ello, ¿no? Da a hacer esa pregunta, y cuando pasa este tipo de situaciones, cuando vemos este tipo de series y vemos la calidad de las mismas, pues también nos hacemos esas preguntas, ¿no? Y en este caso la pregunta es si es la mejor serie del universo cinematográfico de Marvel, si es la mejor serie del UCM hasta la fecha. Realmente esta pregunta se ha hecho durante la emisión de esta primera temporada, así que realmente no, para mí al menos no es nueva. Pero obviamente hay que contar un poco también o sea, no voy a contar todo el trasfondo, no voy a enrollarme aquí como media hora contando el trasfondo que tiene esta primera temporada concretamente, porque lo tiene. Y creo que eso va a ser importante para comentar ciertas cosillas ahora sin spoilers, o sea, que voy a comentar en este vídeo porque han tenido importancia. Pero bueno, lo que ha sido, digamos, mi camino, ¿no? Mi road to a esta primera temporada de Daredevil Born Again, pues a ver, obviamente, como digo, es una serie, es un producto bastante especial porque, bueno, como digo, ha tenido su intrahistoria. Como he dicho, no se lo he dicho al principio, pero bueno, eso antes ya lo sabréis, que esta Daredevil Born Again pues sirve como continuación oficial, o sea, canon de la serie de Netflix. Por tanto, pues todo lo que se vio en esa serie pues también es canon con respecto a esta serie y con respecto al UCM. Eso ya estaba bastante claro antes del estreno de esta primera temporada. Y claro, yo como espectador y como mega fan, ¿no?, de la serie de Netflix, porque realmente me parece que es realmente así, de manera segura, pues sí que me parece, si no es la mejor serie del género de superhéroes, pues es de las dos de mejores realmente, ¿no? Pero yo diría que para mí sigue siendo la mejor. Por muchas cosas, por los personajes, por sus desarrollos, por también las escenas de acción, por supuesto, por la dirección de las mismas, el tono y lo que es también la violencia cruda que también se impuso, ¿no?, a este personaje en esa serie, y que pues realmente ya es una marca, ¿no? Es un signo que le identifica y que realmente pues ya forma parte de él, digamos. Es verdad que, bueno, siempre
En este caso, cuando tenga que interactuar con otros personajes que no sean de ese tono, pues es verdad que, bueno, como pasa con Deadpool realmente, ¿no? Que al final ese tono, pues obviamente se tiene que rebajar de alguna manera, pero al menos cuando le toca, cuando el foco está en Daredevil, digamos, o en lo que es lo que son los personajes de esa serie y todo lo que toca esa serie con esos personajes, pues al final tiene ese tono y es algo que define tanto la serie como a esos personajes, ¿no? O sea, una cosa va de la mano de la otra. Claro, cuando ya se finalizó lo que es la serie de Netflix tras las 3 temporadas, pues claro, es verdad que había ese run, ¿no? Por parte de los medios, ¿no? También por parte de insiders y demás, ¿no? De que obviamente la serie se iba a salvar, se iba a renovar o se iba a continuar de alguna manera. Y claro, eso tenía que ver con el cambio de, pues bueno, una reestructuración que hubo en el departamento de televisión de Marvel en este caso, porque la serie de Netflix estaba producida concretamente por Marvel TV, ahí está la diferencia, y obviamente por Netflix. Es decir, era una coproducción y luego también le habían dado derechos a Netflix para distribuir la serie. Pero en este caso, Marvel Disney decidió cerrar justamente Marvel TV y eso conllevó que primero se cancelase la serie, bueno, tanto la serie de Daredevil como el resto de series de este universo, microuniverso, ¿no? De los defensores, ¿no? Con Jessica Jones, con Luke Cage, con Iron Fist, en este caso también con Punisher, ¿no? Con su serie y por supuesto todo ese, como digo, microuniverso que se decidió cerrar o se decidió, congelar de alguna manera hasta que en este caso pudiese Marvel Disney utilizar los derechos de estos personajes y en este caso puede aprovecharlos, ¿no? Así que de primeras, si os acordáis, en la San Diego Comic Con 2022, en el panel de Marvel Studios de ese evento, justamente anunciaron en este caso, serie Daredevil Born Again en sí, o sea, lo que es la serie original, digamos, ¿no? Con el mismo título y demás, pero en ese caso, o por esos tiempos, lo que era la concepción de la serie, tanto narrativamente como en cantidad de episodios, en cuanto a tono, seguramente, y en muchas cosas que seguramente no sabremos, pero ese primer concepto, esa primera serie, digamos, obviamente, como digo, estaba concebida de manera muy diferente, bastante diferente al menos con respecto a lo que hemos obtenido finalmente, ¿no? Se anunció en este caso una única temporada de Daredevil Born Again con 18 episodios en total, si no recuerdo mal. Por lo tanto, iba a ser un poquito más larga que lo que han hecho finalmente, ¿no? En este caso, dividir la historia en 2 temporadas, en este caso una primera temporada con 9 episodios, que ha sido esta de la que estoy hablando, la que voy a hablar, y una segunda temporada con 8 episodios, por lo tanto ahí se ha reducido al menos un episodio. Pero como digo, ya lo que era la estrategia o la planificación narrativa de la serie en sí, pues ya obviamente era distinta, ¿no? Porque era una única temporada y bueno, digamos que era un poco volver un poco al formato de televisión clásica, digamos, ¿no? De tener temporadas de tropecientos episodios. Obviamente lo que fue la euforia, lo que fue la emoción, ¿no? De volver a tener una serie de Daredevil y de ver de alguna manera volver a ver a sus actores, ¿no? De volver a ver, bueno, actores, la verdad que aquí, por ejemplo, cuando se anunció lo que es la serie en sí, como tal, se anunciaron solamente los regresos solamente, ya me entendéis, ¿no? Se anunciaron solamente los regresos de Charlie Cox como Matt Murdock Daredevil y de Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, alias Kingpin, ¿no? Que, bueno, como eso realmente ya marcaba, ¿no? Ya definía un poco el enfoque que iba a tener lo que es la serie y creo que también de cara a lo que han hecho finalmente o de las cosas que han cambiado, pues realmente creo que ha sido algo importante, ¿no? Creo que ya en ese momento como que ya definían ciertas cosas, pero en cuanto al elenco de la serie original de Netflix, pues eran los únicos miembros que habían anunciado de vuelta, digamos, ¿no? De los que habían anunciado su regreso. Y bueno, ya con esos dos, pues ya te puede ocupar una serie. Si cabe y si te da la gana, te dan para una serie sin problema. Realmente fue de los anuncios más. De los que más se habló, de los que más emoción se transmitió, ¿no? O sea, que al final fue de las cosas más destacables seguramente de ese panel, ¿no? De esa San Diego Comic Con. Así que ya, obviamente, de por sí, pues ya había ganas de ver esa serie de Daredevil, que aparte, pues, se iba a estrenar en Disney Plus, ¿no? Así que iba a ser esa reentrada de esos personajes, digamos, y la cuestión era saber, pues, cuál era su
su correlación, su conexión narrativa con la serie de Netflix, si iba a ser, en este caso, canon con respecto a la serie de Netflix, si iba a ser un pseudo reboot o un reboot completo. Eso ya realmente eso no se sabía, ¿no? O sea, en ese momento sí que era algo que quedaba pendiente de saber y obviamente pues bueno, se fueron informando cosas y ya pues obviamente luego pasó lo que pasó, ¿no? En principio iba a ser como un pseudo reboot, digamos un semi reboot, porque iba a continuar ciertas cosas, pero claro, con lo que también empezábamos a ver del personaje de Daredevil concretamente en otros proyectos del UCM, pues también parecía que había cosas que no eran iguales al menos, ¿no? Que sí que parecían que iban a cambiar o que se iban a modificar para adecuarse a lo que iban a contar con lo que era la concepción o la serie original de Born Again, ¿no? Pero claro, luego ya salió la noticia de que, en este caso, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios y jefe de Marvel en general, decidió, en este caso, después de haber revisado lo que eran los guiones, ¿no? del Daredevil Born Again, de lo que era la temporada entera, digamos, que se había planeado previamente, o no, en un principio, pues había revisado y había mirado esos guiones. Realmente ya cuando creo que ya lo que es la serie en sí, no sé si estaba ya en producción esa primera temporada o estaba, bueno, primera temporada, perdón, esa idea original, o digamos que si ya estaba en rodaje o si todavía estaba en la fase de preproducción, o sea que todavía no han llegado a rodar, eso ya sí que al 100% no lo sé, pero bueno, o sea que realmente si no estaban rodando, a punto estaban de hacerlo. Vamos, que lo tenían todo bastante preparado para eso y claro, pues obviamente empezaron a salir detalles narrativos, ¿no? Detalles concretos de ese guión original de la serie, cosas que pasaban y que involucraban a personajes importantes y también establecía pues un tono y bueno, pues cosas que realmente así a rasgos generales y también de manera a nivel personal pues realmente no llamaban mucho la atención y de hecho pues realmente pintaban bastante mal, ¿no? Que luego ya la serie podía salir de una manera u otra, pero bueno, así de a priori, al menos por lo que había salido, pues habían cosas que no habían gustado realmente, ¿no? Que no gustaban. Pero como digo, el mismo jefe el mismo Kevin Feige vio ese guión y en este caso se decidió hacer, pues básicamente un rebuild, digamos, ¿no? En este caso una reconstrucción de lo que es lo que era la historia, ¿no? O el guión de la serie original, y en este caso es cuando se empezaron a implementar cambios y, bueno, como digo, son cosas que también han afectado, ¿no? A esta primera temporada de Born Again, de, digamos, esta última versión, digamos, de la serie, porque ya como una de las diferencias o como uno de los cambios, pues en este caso dividieron la serie en sí o esta historia en 2 temporadas en vez de hacerla solamente en una. Y ya el resto de cosas pues ya son cosas que hemos visto directamente en esta primera temporada y que, bueno, obviamente con todos estos cambios narrativos y este cambio de rumbo, digamos, porque realmente fue un cambio en cuanto al personaje de Daredevil y al resto de personajes del universo Daredevil de la serie de Netflix concretamente. Hubo un cambio de rumbo ahí. Pues claro, muchas cosas, o sea, bastantes cosas que hemos visto en esta primera temporada. Habría que hablar, ¿no? De cuántas cosas se han mantenido, cuántas cosas se han eliminado o cuántas cosas nuevas han metido, han implementado. Pero ya para que lo sepáis, la segunda temporada entera ya va a formar parte de la última versión, digamos, del guión de Born Again, ¿no? O sea que obviamente, como ha terminado esta primera temporada, pues ya nos conduce o nos pone ya situación para la segunda temporada, pero todo eso pertenece a la última versión del guión. Y en esta primera temporada, pues ya es algo que también lo voy a acabar mencionando porque al final ha sido importante. Pues en esta primera temporada como que han hecho una mezcla de piezas, digamos, con algunos conceptos originales, mezclándolos con el nuevo guión para que todo conexione más de cara al final sobre todo, y se ha acabado notando. Y también, como digo, piezas totalmente nuevas, ¿no? O sea, cosas que no tenían planeadas previamente, pero que han decidido meter para, en este caso, pues eso, conexionar las 2 temporadas y para también tener mucha más conexión con conexión completa directamente con la serie de Netflix, ¿no? Con lo que se había hecho previamente. Porque la mayor decisión de este cambio de rumbo fue directamente conectar y hacer canon la serie de Netflix, o las series de Netflix concretamente, o sea, todas. Que eso lo anunciaron
justamente días antes del estreno de Echo, que se estrenó en enero de 2024, del año pasado. Eso con un tráiler creo que fue, que anunciaron la canonicidad de las series de Netflix, tanto con Echo como con lo que tuviera que ver con Daredevil, con Kingpin, ¿no? Con esos personajes, como digo, provenientes de la serie de Netflix, porque en Echo, en este caso, ya estaba confirmado que iban a estar tanto Daredevil como Kingpin. Así que, pues, realmente ese cambio de rumbo se debió, en este caso, a Kevin Feige, ¿no? Que decidió cambiar gran parte, ¿no? del guión de Born Again y decidió, pues, en este caso, hacer que las series de Netflix fueran canon. Una decisión que realmente, pues, fue bastante, bueno, yo creo que fue unánimemente aplaudida y, obviamente, yo entro dentro de ese grupo de gente, a menos de lo que hemos visto a menos de en el grupo de gente que hemos visto la serie de Netflix y que la queremos o adoramos, ¿no? Así que ante esa nueva situación, pues obviamente realmente hubo un interés, en este caso mayor, ¿no? Por lo que es esta Born Again, digamos. Así que, pues obviamente, antes del estreno de esta primera temporada, pues obviamente pues había bastante hype, ¿no? Realmente esta primera temporada de Born Again, es una de las temporadas o una de las series más esperadas de este año 2025. Y con ese sentimiento yo también llegué al menos al estreno de esta primera temporada, así que pues ya termino lo que es esta súper introducción. Al final creo que he explicado realmente, bueno, no he entrado en muchos detalles, ¿no? En las cosas que cambiaron y todo eso, pero bueno, o sea, al final si me meto en ello, pues realmente, pues si ya este vídeo se puede alargar por lo que he estado contando, pues imaginaos, ¿no? O sea que puede quedar mucho más largo. Pero bueno, realmente lo que es el cambio de contexto general con esta serie, pues al menos ya está explicado. Como digo, ha sido algo realmente importante, ¿no? Y que realmente lo comento porque es algo que, bueno, ya lo diré más adelante, pero que ha afectado también a esta primera temporada. Pero en este caso, ya entrando en lo que es mi review, lo que es mi opinión, también respondiendo a la pregunta, ¿no? Del título de este vídeo, pues a ver, ¿es la mejor serie del UCM? Pues a ver, yo en este caso ya también he expuesto un poco mi opinión por redes sociales, pero sí. En este caso sí que me parece que es la mejor serie del UCM y, como digo, o sea, siempre parece que hay que matizar siempre esto, pero que yo ponga un producto o diga que algo es mejor que otras cosas, pues esto no deja al resto de cosas como en la mierda, como digo, ¿no? O sea, en algo totalmente oscuro y totalmente alejado, ¿no? De lo que estoy comentando o de lo que estoy poniendo por encima, porque en este caso, al menos para mí, mi serie favorita del UCM hasta ahora era Loki, seguramente, por encima de WandaVision. O sea, creo que será un poco mis dos series predilectas, digamos. Luego estaba Moon Knight, luego estaba Hawkeye también, que me gustaron mucho. Y bueno, también Falcon y Soldado de Invierno también al menos me dio buenas vibras, digamos, pues aparte. Pero bueno, ahí está un poquillo mi top en cuanto a series del UCM al menos. Pero claro, está por todas las... Pero claro, esta primera temporada de Born Again, obviamente no estamos hablando de la serie completa, todavía queda por ver la segunda temporada, pero digamos que lo que se ha presentado en esta primera temporada, a pesar de que tiene sus luces y tiene sus sombras, pero en este caso sí que me parece que también como producto, que también como terminado, por supuesto, porque eso también influye bastante, ¿no? En esa tu opinión general, ¿no? Sobre un producto. Finalmente me ha quedado un producto ciertamente redondo, pero es verdad que, como digo, no todo ha sido un camino de rosas para esta primera temporada concretamente, y obviamente, como digo, no es todo perfecto, no es una primera temporada perfecta y tiene tiene sus partes peores que se han desarrollado, pues a ver, con el tipo de desarrollo que merecían tener y que al final pues han quedado cortas en ese sentido y digamos que hay cosas, ¿no? Que se nota que han querido reutilizar para alargar un poco lo que es la serie a lo mejor o lo que es la primera temporada y cosas que se han desaprovechado y cosas que han quedado un poquillo raras en cuanto a construcción narrativa, digamos, pero bueno, como digo, al final tiene su contexto realmente, o sea, no es que sea culpa de lo que se ha mostrado en la serie finalmente, o sea, de lo que es no es culpa de esta primera temporada en concreto, o sea, de manera un poquito más personal, sino que también es culpa de toda esta reestructuración que
pues que ha padecido lo que es esta primera temporada, ¿no? Pero como siempre digo, una cosa no quita la otra. Pero bueno, en este caso, como digo, ha sido una primera temporada que me ha dejado pues, con el nivel de sentimientos, con el nivel de emociones y sensaciones en el pico, básicamente. O sea, lo que ha sido la parte final, concretamente los 2 últimos episodios de esta primera temporada, pues obviamente pues han potenciado lo que es la temporada en general muchísimo, y también de cara a la segunda temporada, pues le ha hecho ganar mucho. Y para mí realmente es justo lo que esta serie y lo que, pues todo lo que concernía, ¿no? A todo lo que hemos visto de esos personajes y todo este desarrollo, todo este camino, ¿no? que han tomado, o que han recorrido, mejor dicho, pues en este caso merecía, tener ese reconocimiento, ¿no? Esa calidad, ¿no? Y en este caso, pues esa valoración, ¿no? Porque realmente, como digo, obviamente eso se basó ya, esas bases se implementaron ya en la serie de Netflix, y al menos en esta continuación, pues al menos sí que es de valorar y es de también agradecer que hayan mantenido finalmente esas bases, ¿no? Esas cualidades de tanto narrativas como con los personajes, ¿no? O sea, realmente todo lo importante y todo lo positivo y lo que más nos gustó de la serie de Netflix lo han mantenido en esta primera temporada de Born Again. Obviamente, pues con los problemas que ha tenido esta primera temporada de Born Again, pues no ha quedado del todo igual que lo que pudimos sentir, ¿no? Lo que pudimos ver en la serie de Netflix, obviamente. Justamente tal y como ha terminado esta primera temporada, también cómo empezó. Porque hay que recordar cómo empezó. O sea, no fue un comienzo nada flojo realmente. Pero también, tal y como ha terminado esta primera temporada, cuidadito con lo que pueden hacer con la segunda temporada, ya con el control creativo totalmente claro y con un camino bastante más fijo. Así que ya podemos dar por hecho de que la segunda temporada de Born Again, que como he dicho antes al principio, se va a estrenar el año que viene en Disney Plus, pues va a ser también de las temporadas, digamos, de una serie más esperadas del año que viene. Y ya entrando en las cosas que realmente voy a empezar primero por lo que no me ha gustado o lo que me ha fallado de esta primera temporada, luego ya entraré en lo positivo. Normalmente me gusta empezar con las cosas negativas e intentar terminar con la parte positiva, digamos, si la situación procede. Y hablando de las cosas que no me han gustado, pues como digo, el problema más grande que ha tenido esta primera temporada realmente ha sido todo esto que he estado comentando, ¿no? De esta mezcla de ideas, esta mezcla de piezas, ¿no? Para construir este puzzle que ha sido esta primera temporada. Luego, como digo, la segunda es un puzzle ya con todas las piezas iguales al menos, ¿no? Que de primeras parece encajar. Luego ya veremos si encajan. Pero, como digo, como en esta primera temporada ese puzzle pues ha tenido piezas de diferentes formas y de diferentes tonos y como que al final todas coincidían, pero como que hay algunas cosas que se notaba que no pertenecían a ese puzzle, digamos. Pues claro, no han encajado del todo, y de hecho pues hay cosas que se han cerrado y que se han terminado mucho más pronto de lo que debería, digamos, por justamente ese flujo de cambios, ¿no? que ha habido con esta primera temporada, ¿no? Por esa marabunta de decisiones creativas que decidieron tomar, ¿no? Concretamente hay dos subtramas, concretamente hay dos subtramas en esta primera temporada que en este caso tenían mucha más importancia y tenían mucho más metraje, y pues eso, le daba mucha más importancia en el guión original de Born Again, pero en esta reestructuración, esta nueva versión de Born Again, pues lo que han sido estas subtramas pues han reducido bastante. Han querido que conexionen con con el desarrollo principal y continuo de los, en este caso, dos protagonistas, porque esta serie, esta Born Again, digamos, yo creo que estaba concebida de esa manera realmente. O sea, creo que por esa parte no han cambiado, y así lo presentaron cuando anunciaron lo que es Born Again, lo que es la serie. Cuando dijeron que iban a volver Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, los dos a la vez, pues claro, eso, como digo, definía ciertas cosas, porque básicamente en esta serie, tanto seguramente en el guión original como así lo han mostrado en la última versión, en esta primera temporada tenemos al menos dos protagonistas, que son Matt Murdock, Daredevil, Charlie Cox, y Wilson Fisk, Kingpin, Vincent D'Onofrio. O sea, los dos son protagonistas de la serie, y en muchas partes de los episodios, en muchas escenas que lo han hecho, o sea, que lo han querido hacer con toda la intención del mundo, con el tema, con una edición saltando de un lugar a otro para mostrar los caminos que están decorriendo los dos personajes, y cómo pues los dos al final tenían que
seguir un mismo camino, digamos, cada uno con sus diferencias, digamos, por su parte, por sus partes, pero al final era pues un mismo desarrollo, pero cada uno pues saliendo por un lado, ¿no? Y claro, en este caso, como digo, ya con la presentación de la serie y ya anunciando los regresos de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio y lo que se ha visto en esta primera temporada, ya se notaba que al final los dos iban a tener la misma importancia, iban a tener prácticamente el mismo metraje. Luego ya, pues a ver si nos ponemos a detallar, ¿no? Y nos ponemos ya minuciosamente a cronometrar, ¿no? El tiempo que han estado los dos en pantalla en esta primera temporada. Pues a ver, me imagino que Matt Murdock Daredevil, pues en este caso habrá estado más tiempo en pantalla, pero realmente lo que ha sido la importancia narrativa de los dos personajes ha sido la misma, que eso también era una diferencia con respecto a la serie de Netflix, a pesar de que, bueno, también Kingpin, y en este caso y Vincent D'Onofrio, pues obviamente tuviese bastante tiempo en pantalla, pero es verdad que aquí como que se ha basculado bastante más y controla la atención del mundo, ¿eh? Pero a lo que voy es que cuando llegaban los episodios en los que se empezaban a narrar y a contar estas subtramas, pues es verdad que se notaba bastante que al final esas subtramas formaban parte de un desarrollo. O al menos yo lo he interpretado así. Yo al menos lo he tomado así, como que esos episodios secundarios, pues al final formaban parte de, pues, o que eran importantes al menos para los desarrollos de, en este caso, los protagonistas de esta primera temporada, o sea, para tanto Matt Murdock, Daredevil, como para Wilson Fisk, Kingpin. Así que, pues, a pesar de que haya momentos muy buenos en esos episodios, como digo, más secundarios, ¿no? Que, pues eso, procuraban, ¿no? Desarrollar a los personajes, ¿no? Y también, pues, que al final todo tuviera un culmen, digamos, ¿no? Que al final es realmente el objetivo, ¿no? Al final, a la hora de desarrollar personajes, ¿no? Y en este caso, concretamente, como se sigue en este caso un desarrollo de creciente o ascendente en este caso, pues claro, obviamente pues se empieza en un momento bastante bajo y así empieza realmente también esta primera temporada, después de pues lo que pasa en el primer episodio, por supuesto, cuando ya contextualizan, ¿no? La situación de los personajes y demás, pues obviamente lo que es el desarrollo comienza desde abajo y obviamente va subiendo gradualmente, ¿no? O sea, obviamente, y eso es algo que, bueno, al final en parte entiendo y en parte no, con esta gradualidad, ¿no? El desarrollo de estos dos personajes, de, como digo, Matt Murdock y Wilson Fisk, y que da también título a la serie en sí, lo cual, pues eso me parece totalmente redondo. Pues claro, digamos que por la parte de los fans, ¿no? Sobre todo los más pasionales, digamos, ¿no? Que al final pues quieren que todo llegue cuanto antes, que se den toda la presa posible para que lleguen a donde tienen que llegar. Y claro, pues realmente en esos episodios secundarios, pues al final veíamos ese desarrollo, que al final pues también podemos catalogar esos episodios como una transición, digamos, ¿no? De esos personajes para que llegasen a ese culmen, ¿no? O volviesen a ese culmen, ¿no? De donde los conocíamos o donde los habíamos visto previamente. Y claro, pues aparte, sí que por la parte más pasional, pues sí que la puedo entender, porque yo realmente soy muy pasional realmente, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Pero por otra parte, si lo pienso más fríamente, pues no. O sea, al final si lo hacen de esta manera es por algo. Y al final creo que toda esta gradualidad que estoy comentando, a la hora también de enfocar estos dos últimos episodios de esta primera temporada y sobre todo el final, si no hubiera sido por esa gradualidad, no nos hubiera impactado o no hubiéramos recibido con tantas ganas la llegada de esos personajes a ese punto original, digamos, ¿no? A ese volver a ser lo que ellos son, al 100%, ¿no? A pesar de que, obviamente, en los episodios secundarios hemos visto partes, escenas con situaciones, ¿no? En las que, obviamente, no dejábamos de ver a esos personajes pues ser lo que son finalmente, o sea, la que son de manera natural, porque es uno de los mensajes que ha dejado esta primera temporada con respecto a estos personajes, porque, claro, los ponen en tejituras totalmente mucho más mundanas, digamos, en los que parece que están bastante alejados o que, digamos, que los disponen, ¿no? De una manera un poquillo más extraída, ¿no? De sus verdaderos yos, digamos. Pero claro, al final, una de las cosas que también se ha hecho
una de las cosas en las que se ha hecho bastante énfasis en esta primera temporada es que al final esos personajes son lo que son, tanto con sus luces y con sus sombras, y que da igual lo que estén haciendo, que al final, y realmente es algo que una de las subtramas, por ejemplo, sí que toca un poco ese tema, sobre todo con Matt, y realmente lo define bastante bien, ¿no? Porque realmente Matt se ha podido reflejar también en otro personaje concretamente para sentir, o sea, para saber realmente lo que siente y saber realmente por dónde tiene que tirar finalmente, ¿no? Que al final es lo que también es justo lo que ha decidido hacer, ¿no? En esta parte final de la temporada, por supuesto. Pero al tener ese espejo, ¿no? Como digo, pues al final ha podido reconducir ese camino, ¿no? Y al final aceptar lo que es. Ahí está un poco la cosa, ¿no? La aceptación propia, sobre todo por parte de Matt. Luego ya por parte de Wilson Kingpin, pues ya hemos estado viendo que al final, pues él, y es algo que también se ha mostrado en esta primera temporada, pues en su caso particular, Wilson Fisk como alcalde no había dejado de ser, en este caso, Kingpin, ¿no? Ahí estaba un poco la cosa, ¿no? Así que, pues, digamos que por la parte de Wilson, pues sí que era algo que mucho más sutil, digamos, era algo que estaba palpante ahí, a pesar de que no lo veíamos claramente en ciertos momentos, pero sí que a escondidas pues estaba ahí, y que es algo que tenía que florecer en algún momento, volver a florecer en su máxima plenitud. Pero con Matt, es verdad que con él sí que ha habido una conversión bastante grande, ¿no? Así que todo ese desarrollo, digamos, para, en este caso, reconducir ese camino y para, en este caso, poder aceptar lo que es, porque al final será la cuestión con él, con Matt concretamente, pues claro, como digo, todo eso se ha tratado en esos episodios secundarios, ¿no? En los que, como digo, han seguido como ese desarrollo, ¿no? Como ese puente, digamos, ¿no? Para volver a ver a estos personajes ya, digamos, como he dicho, ¿no? De la manera, digamos, ¿no? En la que ya los conocíamos, digamos, y ya pues totalmente arraigados a su verdadero ser, pues claro. Como digo, la temporada pues ha terminado justamente en ese punto, y todo ese camino, todo ese puente, pues ha satisfacido más, o al menos a mí me ha satisfacido más, pues justamente lo que ha sido ese camino, ese desarrollo, y cómo ha terminado finalmente pues el camino de estos personajes a volver a ser donde los habían dejado, básicamente, ¿no? Solamente que en una situación distinta, ¿no? Es verdad que aquí ya he comentado cosas que me han gustado, pero bueno, obviamente, bueno, ya me lo dejo ahí, ya lo dejo comentado y ya está, ¿no? Porque es que, a ver, por la parte de siguiendo con las cosas que no me han funcionado y que no me han gustado, como digo, al final son cosas que se han tenido que hacer, ¿no? Son decisiones creativas que se han decidido, o sea, que se han tenido que tomar, pues, como digo, a pesar de que formen parte del desarrollo de estos personajes y de la trama en sí, pues claro, al final, si lo piensas un poco en retrospectiva de manera un poco más fría, pues obviamente hay subtramas que se han recortado, que les han quitado metraje, que han mezclado, como digo, ese desarrollo, ¿no? Principal con lo que se quería contar con esa subtrama, digamos, que seguramente en el guión original era una trama algo más importante y con más metraje. Pero claro, hay personajes y hay cosas que quedan muy reducidas, que al final, como digo, al menos a mí me gustaría haber visto más de esos personajes, porque realmente tenían cosas que funcionaban bastante bien y, bueno, pues que realmente podían dar un poco más de juego. Pero claro, ya narrativamente, pues digamos que el foco estaba puesto en otro lado, y por eso han decidido cortar ciertas subtramas y quitar a ciertos personajes de en medio, digamos, ¿no? Para seguir, o sea, claro, todos estos cambios pues han tenido que servir para una cosa, pero claro, eso ha influenciado en otras que al final hacen que esta temporada pues no sea redonda y que cojea en algunas cosas, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya sin detallar nada, pero por ejemplo el episodio 5, pues obviamente cuando se emitió, de hecho, o sea, el episodio 5 y el 6, aparte del primero y el segundo, que se emitieron de manera simultánea, o sea que se podían ver a la vez en esa semana de estreno, en esa primera semana de estreno. Y luego, más adelante, una semana después, en el 5 y el 6, o sea, cuando llegó la semana de estrenarse el episodio 5, el capítulo 5, también decidieron estrenar
o lanzar el episodio 6 de esta primera temporada. O sea que también se podían ver los 2 episodios de manera simultánea. Y ya cuando ves esos 2 episodios, pues ya entiendes un poco por qué. Porque el episodio 5, a pesar de que para mí sea un episodio que realmente está bien, realmente, o sea que al menos es entretenido, es, pues aparte de manera individual, es funcional. Pero claro, se nota que con respecto a la temporada en sí y a donde estaba el foco y el camino narrativo de esta primera temporada y de lo que es la serie en general, pues claro, obviamente parecía un episodio extra, digamos, ¿no? Un episodio totalmente aparte y claro, pues obviamente se ha catalogado a ese episodio 5 como un episodio de relleno, ¿no? Y realmente si ves la temporada entera, pues realmente en algunas cosas, o sea, en gran medida sí que es un episodio de relleno, a menos por lo que por la parte narrativa, digamos, ¿no? Por la parte en la que, pues, como digo, en lo que se cuenta en ese episodio, pero hay detalles, hay cosas que, obviamente, bueno, lo que sé, como digo, el episodio en sí, pues me gusta en sí, o sea, es verdad que, como digo, pues tiene ese problemilla, digamos, ¿no? De estar bastante apartado, ¿no? De lo que, del resto de cosas, digamos, del resto de episodios, pero al final, pues como digo, ya sea por Charlie Cox como Matt Murdock, también haciendo como Daredevil. También tiene conexiones con el UCM en general. Tiene cosas que bueno, que molan. Es verdad que hay cosas que tampoco me funcionan, pero bueno, digamos que, pues aparte, como episodio en sí, pues no estaba mal realmente. Pero, por ejemplo, eso es uno de los... Bueno, digamos que es uno de los cabos sueltos que, claro, pues que han tenido que atar de alguna manera, o que han decidido atar de alguna manera, en este caso Marvel concretamente, haciendo estos cambios y demás, pues bueno, han decidido meter eso, pues claro, para que luego también sea algo a comentar, digamos, más adelante, pero realmente lo que es el episodio no sirve de mucho en sí, ¿no? O sea que, por ejemplo, no tiene mucha importancia, ¿no? Para el resto de cosas que vemos y son cosas que se mencionan, son cosas que a lo mejor en el futuro pues también deciden aprovechar, ¿no? Y bueno, pues para conexionar al personaje con el UCM en general también, pero para lo que es la temporada de Born Again en general, pues no sirve de prácticamente nada realmente. Y ese es uno de los ejemplos, digamos, o una de las cuestiones que ha habido con con esta reestructuración y estos cambios que han metido en esta primera temporada y que explican un poco mi posición al menos con la parte negativa, ¿no? Con las partes que menos me han gustado de esta primera temporada. Luego, otra de las cosas que menos me han funcionado bueno, no decir en general, pero bueno, sí que en un porcentaje moderadamente alto, son los personajes secundarios, que también es algo que también se ha hablado bastante. Y en este caso, pues, realmente hay algunos secundarios que realmente me funcionan bastante bien. Hay algunos que están un poco desaprovechados o que a lo mejor yo creo que deberían de aparecer más o, bueno, pues darles un poco más de importancia o de atención, digamos, y luego ya cuando ya se les da esa importancia o se les da se les da un guión o se les da una chicha narrativa, pues ahí sí que empiezan a ser personajes bastante interesantes, pero hasta entonces pues se quedan personajes muy flojos, digamos, y que dan mucho a deber, pero bueno, o sea, al final hay cosas ahí que se han arreglado un poco, ¿vale? En la parte final de la temporada y ya veremos a ver cómo en ciertos personajes o ciertas cosas, a ver cómo continúan, pero bueno, hay cosas ahí hay personajes secundarios que me han, bueno, que lo han o sea, que en el final de la temporada o en los 2 últimos episodios pues lo han arreglado bastante, pero claro, o sea, como digo, también ese apartado no queda del todo redondo por esa pobreza que hubo en la zona media, digamos, de la temporada, ¿no? Pero ya creo que hay poco más que comentar en cuanto a las cosas que no me han gustado, porque luego ya el resto de cosas pues es que o me han gustado o me han encantado. Y para empezar, que obviamente son muchas cosas, ya he comentado antes el tema de cómo han llevado el tema del desarrollo, ¿no? Del renacimiento, digamos, ¿no? Porque al final, bueno, ¿qué significa eso? Básicamente es el renacimiento en este caso, el renacimiento de Daredevil y de Kingpin, básicamente, ¿no? Y claro, eso me ha funcionado y es la base y es es el tronco de esta serie en sí, y es que lo han tocado de manera sublime. O sea, porque aparte siguen siendo, o sea, siguen teniendo esa esencia de la serie original. Luego también, obviamente, narrativamente, o sea, al final al darle ese enfoque paralelo, en escenas lo han mostrado de manera que
que te inmergía totalmente, ¿no? Y que en este caso te metía dentro de los personajes, de lo que estaban sintiendo, de todo ese proceso, ¿no? Para volver a ser lo que ellos son finalmente, o sea, para dar rienda suelta a lo que son al 100% de manera real. Y claro, o sea, como digo, tanto en guión sublime, en cuanto a tono también, era totalmente inamovible y no lo han hecho, o sea que por esa parte me parece totalmente acertado. Y luego también en cuanto a interpretaciones, o sea, las interpretaciones de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, o sea, son dos joyas. O sea, estos dos actores son joyas. O sea, es que ya va a ser muy complicado, o sea, ha pasado con otros casos, ¿no? De otros actores, de otros actores y actrices que al final, por su carisma, por sus interpretaciones, por todo lo que han impregnado a sus personajes, es que te resulta muy complicado separarlos de ellos. Y en este caso con Vincent D'Onofrio y con Charlie Cox, es que ahora mismo no les podría separar de estos personajes. O sea, Vincent D'Onofrio ahora mismo, en este punto, es Wilson Fisk, Kingpin, y Charlie Cox es Matt Murdock, Daredevil. Porque es que se han hecho con los personajes. Ya lo hicieron con la serie de Netflix, pero es que en esta primera temporada, porque ya, como digo, la serie de Netflix, pues al final ya se notaba totalmente quién era el justiciero, quién era el héroe, quién era el villano, no sé qué. Y obviamente todo el foco estaba gran parte del foco al menos estaba en Matt, en Daredevil, y Kingpin estaba ahí como el villano principal siempre. Pero claro, como aquí ha mostrado ese paralelismo entre los dos personajes, como digo, de las situaciones en las que están, ¿no? Y también como han tenido esta idea, ¿no? De hacer renacer a estos personajes, pues claro, al final todo lo que han ido mostrando con detallitos, con poquito a poquito, ¿no? Las escenas que han ido mostrando, ¿no? Como por la parte de Kingpin, pues al final, aunque eso se mantenía ahí y lo hacía lo hacía a escondidas, y cómo se ha ido soltando cada vez más, ¿no? Cada vez, volviendo a mostrar su verdadero ser, obviamente en este caso sobre todo a Vanessa, ¿no? Y bueno, o sea, como digo, tiene al final había cosas ahí había cosas que obviamente que le paraban los pies, ¿no? Y que le hacían enfriarse un poco, digamos, pero luego ya cuando llegaba el momento y como tenía la oportunidad de hacerlo, pues al final volvía a ser lo que es, ¿no? Pero obviamente él ya ha acabado harto de estar así. Ahí también está la cosa, ¿no? De que él también quiere ser él mismo. O sea, de volver a tener todo en control, todo en orden, según de su punto de vista, y ser él mismo también, ¿no? Por esa parte. O sea, también recuperar el control de su verdadero ser, ¿no? Y por la parte de Matt, que como digo, obviamente ha tenido siempre, o sea, desde que obviamente pasa lo que pasa, pues siempre ha tenido, ¿no? O sea, ya se ha demostrado que ha tenido esas dudas, digamos, ¿no? De si estaba haciendo lo correcto, de si estaba haciendo lo que era lo justo y seguir ese sentido de la justicia que ha defendido siempre. Si estaba en el momento y en la posición necesaria para poder al menos ayudar y a poder hacer salir, o sea, para poder lanzar ese mensaje de justicia, ¿no? A la ciudad de Nueva York en general y para que se propague, para hacer el bien básicamente. Pues claro, en esta temporada ya han puesto a Matt en unas situaciones en las que se ha acabado dando cuenta de que todo lo que él creía en ese sentido, pues obviamente con la llegada de Wilson Fisk como alcalde, pues obviamente todo eso se ha derrumbado del todo. Así que ante esa tesitura, pues también ha tenido todos los motivos para, en este caso, volver a ponerse el traje, para volver a ser Daredevil y para, en este caso, no tirar solamente del sistema judicial, ¿no? Para hacer el bien y para, pues, como digo, para hacer justicia, ¿no? En sí. Sino que en este caso, ante esa situación, ¿no? Extrema, obviamente, pues él también ha tomado otra vez esa decisión extrema de volver a ponerse el traje y hacer de justiciero. Pero en este caso con ese enfoque un poquito más rudo, un poco más directo y, bueno, sin andarse con muchas tonterías, digamos, ¿no? Luego, obviamente, no quiere volver a traspasar ese límite, digamos, de matar, porque para él esa es la línea que no quiere cruzar nunca, o que intenta no cruzar nunca, al menos, pero en este caso, al final, la situación le ha llevado a eso. Todas las situaciones o todas las escenas y todas las partes que hemos visto en esta primera temporada que le han llevado a renacer como Daredevil, pues, como digo, todo ese desarrollo que se ha visto tanto en Matt como en Wilson, es que al final, como digo, ha sido algo
o sea, ha sido algo también novedoso realmente, porque ver a esos personajes en esas situaciones, pues obviamente era, o sea, creaba expectativa al menos y creaba un poco de, bueno, obviamente ganas, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Como he dicho al principio, de volver a ver a los personajes, pues ser lo que son, básicamente, o sea, o ejercer de la manera, ¿no? Digamos, en la que les hemos concebido, de la manera que nos gusta realmente. Pues como digo, al final eso te lo podrían haber dado de primeras, o sea, o sea, al final se podría hacer, o sea, pasar directamente de desarrollos bueno, tonterías a decir, pero sin dejarse o sea, dejarse de transiciones y de, pues eso, de ir poco a poco, digamos, pero claro, de manera natural realmente, o sea, a pesar de que tú puede que en un día te hagas esa conversión, digamos, para que de repente pases de una situación a otra, pero al menos con esta primera temporada, pues han decidido hacerlo así, de manera más gradual, y realmente por o sea, realmente yo como sí que acabo aceptando esa gradualidad, pues sí que es algo que me ha convencido, al menos, que sí que me ha gustado, a pesar de las fallas y a pesar de las patas que cogían de esas mesas o sillas o esas mesas, ¿no? Bueno, para que se me entienda un poco el concepto, ¿no? Porque eso es justamente lo que pasa, pero a pesar de eso, claro, también la clave ha sido el final, la parte final de esta primera temporada, ¿no? Cómo han querido finalizar todo esto, cómo han querido, bueno, finalizar, o sea, en este caso ya terminar, ¿no? Con este camino de renacimiento, digamos, ¿no? Cómo lo han traído todo de vuelta, digamos, pues aparte sí que me ha gustado muchísimo porque, como digo, aparte de potenciar la primera temporada en general, como digo, o sea, al final han sido coherentes con lo que han estado construyendo, con lo que han estado contando, a pesar de, como digo, las cosas que han flojeado y que se han quedado recortadas o cortadas directamente. Eso eso no se suprime, yo no lo voy a suprimir obviamente, pero a pesar de eso, como he dicho, lo han cerrado muy muy bien y ya directamente o sea, con todos los elementos que más nos gustan, o con casi todos, digamos, y ya con un enfoque, con un camino, por supuesto, mucho más marcado, ya con unos personajes ya ciertamente posicionados y que ya quedan claras sus motivaciones, ya quedan claros sus objetivos, y la cuestión es ahora, pues bueno, habrá que obviamente ver cómo transcurre, ¿no? El UCM en general, porque ya hay que recordar que estos personajes pues ya están metidos íntegramente dentro de un universo en sí, ¿no? Ya veremos a ver cómo influye todo eso y en qué situación ocurre la segunda temporada también, ¿no? Habrá que también esperar, ¿no? Porque me imagino que, claro, por ejemplo, viniendo ahora Doomsday, Secret Wars y todo esto, pues algunos proyectos que haya de por medio, pues no sé si tendrán lugar antes de Doomsday o sea, entre Doomsday y Secret Wars. Eso ya habrá que esperar para saberlo a 100%, ¿no? Y bueno, me he centrado mucho en el desarrollo de Matt y Wilson, en sus actuaciones, que me parecen increíbles. Luego está la parte de las escenas de acción, que realmente me han gustado mucho en general, lo que son las coreografías, lo que es la forma también en la que se han grabado muchas de esas escenas también, obviamente la crudeza, la violencia y todo eso, pues que al final definen el tono que definieron el tono de la serie de Netflix y que también en parte también han definido también el tono de esta primera temporada, y cómo se sueltan en el último episodio, que ahí sí que han dicho, mira, pues aparte ya vamos a dar rienda suelta y vamos a preparar a la gente para lo que se viene también, ¿no? Luego también el aspecto técnico, pues obviamente también se ha notado cierta diferencia, ¿no? En cómo rodar también, o sea, lo que es la filmografía en general, ¿no? De los episodios en sí, pues hay algunos que se notan que hay un poquillo más de personalidad, digamos, hay otros que no. Así que, pues bueno, pues aparte tal vez a lo mejor podría ser algo no del todo redondo, o sea, que hay cosas ahí que no, que obviamente podrían haber quedado mejor, digamos, pero bueno, que al final también creo que, como digo, tal y como han terminado lo que es esta primera temporada, hay muchas cosas que tal vez vamos a dejar pasar, ¿no? Que tal vez vamos a darles menos importancia de la que debería, porque claro, como digo, al final la forma en la que finalizas o cierras una trama, un desarrollo, pues depende de cómo se haga y de qué sensaciones te deje, pues claro, das importancia a cosas anteriores, se las dejas de dar, o sea que
las puedes aceptar con matices, ¿no? O sea que siempre depende un poco de cómo recibas estas cosas, ¿no? De cómo sea tu reacción, digamos, a cómo, o sea, o de tus impresiones, como digo, ¿no? De lo que haya salido. Siempre depende de cómo hayas, como digo, recibido, ¿no? Lo que te han contado, ¿no? O cómo han finalizado todo lo que se estaban desarrollando o tratando, ¿no? Siempre depende de cómo te hayan finalizado o cerrado lo que te han estado desarrollando o tratando, ¿no? Y a mí, como la parte final me ha parecido realmente la mejor parte de la serie, en general, es que al final, como eso siempre condiciona de alguna manera, por mucho que lo quieras evitar, pues al final me queda una primera temporada bastante buena en general, la que realmente podría haber sido, sin duda podría haber sido más redonda, podría haber sido mejor, pero realmente me han dejado con mucha seguridad, con mucha confianza, con muchas ganas, por supuesto, de ver la segunda temporada, y eso también era importante, y con ganas de seguir viendo a los personajes también. Así que, pues al final en sí, lo que es el episodio final y la parte final, pero sobre todo el episodio final, pues ha cumplido todas sus funciones para mí. Así que pues aparte muy muy contento y realmente espero que a la serie en sí no le ocurra lo que le ha pasado a esta primera temporada, porque realmente como digo, a estos personajes y tal y como los están tratando, pues es que, como digo, se merecen lo mejor, realmente. Y ya creo que poco más que comentar sobre esta primera temporada de Daredevil Born Again, al menos sin spoilers, así que pues en este caso obviamente estaremos ahí atentos, ¿no? A lo que vaya saliendo de la segunda temporada. Obviamente, pues ya se sabe que se está rodando, que obviamente se han filtrado, se han filtrado cosas y han salido imágenes y demás. Yo al menos la esperaré con ganas, así que pues ya tendremos el año que viene. Y ya para darle una nota final, pues le voy a dar, a ver, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, pues yo creo que le da para al menos terminar con un 7,5 o 8. O sea, un 8 sí que creo que puede llegar, a pesar de las cosas negativas que he dicho, ¿no? Y que pues le han influido, como ya estaba adelantando, ¿no? Pues a pesar de eso, yo creo que lo que es la primera temporada pues ha quedado bastante bien. O sea, realmente para lo que podría haber sido también, por supuesto. Pero tal y como la han terminado, pues realmente creo que ha sido bastante potente y bastante bueno en general. Así que yo le dejaría, o sea, ya tirando de positivismo, digamos, y ya con ese mensaje, ¿no? De que ya la cosa va a ir... Ya obviamente ha ido para arriba en esta parte final, o sea que pues aparte no parece que vaya a ir a menos, así que pues yo creo que por mi parte también pues la voy a poner en la parte alta, digamos, ¿no? O sea que en este caso la voy a dejar en un 8/10. También os tengo que avisar, por si acaso no lo habéis visto en haber subido un short, seguramente avisando también de eso, que hay una escena post créditos, en este caso al poco de comenzar los créditos finales, pues en este caso hay una escena que involucra a cierto personaje y que realmente es importante en sí, tal y como termina lo que es la temporada, pero también para uno de los próximos proyectos que se vienen en 2026, así que pues bueno, ya por quinielas o por lo que sabéis al menos, o por lo que podréis saber, pues en este caso ya podéis llegar seguramente a la conclusión de qué proyecto se trata, pero bueno, que como digo, es una escena que bueno, o sea, ya damos adelanto que es un poco chorra en sí, o sea, chorra que no es en plan chorra de eso, de es una escena cómica en sí, ¿no? O sea, que sea graciosa y que solamente sea eso, pero lo que es la situación es chorra en sí, ¿no? O sea, cuando la veáis lo entenderéis. Y ya para finalizar, antes de nada, pues como he dicho al principio, os iba a anunciar lo que tenía planeado para cerrar al menos lo que es esta crítica, ¿no? Lo que es mi review de esta primera temporada de Daredevil Born Again. Y es que en este caso os anuncio que mañana jueves va a haber directo aquí en YouTube para hablar de esta primera temporada de Born Again con spoilers. Así que obviamente os espero a todos y a todas en ese directo, que no sé a qué hora empezará, solamente empiece a las 6 de la tarde hora España, o sea, hora peninsular española. Ya en este caso solamente por la noche, o sea, hoy miércoles por la noche, después de subir en el día que subo esta review sin spoilers, pues esta misma noche os voy a avisar por redes sociales de la hora en sí, bueno, y voy a anunciar lo que es el directo, pero al menos ya dejaré esta review subida para que en este caso también podáis verlo primero desde aquí, desde este vídeo. Pero como digo, os lo anunciaré también por redes sociales, pero
mañana jueves, directo aquí en YouTube, hablando de la primera temporada de Daredevil Born Again con spoilers a rajatabla. O sea que obviamente quedáis avisados de que pues se va a hablar de todo, de lo que ha pasado en esta primera temporada, pues... También hablaremos, por supuesto, de lo que se viene en el futuro y, por supuesto, lo que podríamos ver en la segunda temporada y todo eso, ¿no? Pero, como digo, habrá spoilers totales de esta primera temporada en ese directo. Y ahora sí que sí, pues ya finalizo esta review sin spoilers de la primera temporada de Daredevil Born Again. Así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta primera temporada. En este caso, si puede ser sin spoilers, perdón, pues mejor. Pero si queréis hablar con spoilers y pues no puedes esperar al directo en sí, en este caso del día posterior, digamos, ¿no? Del día de mañana, en el que vamos a hablar con spoilers, pues en este caso, como he dicho al principio, marcad el comentario con la palabra spoilers o haced lo que sea para que en este caso no se vean los spoilers a primera vista en el comentario que dejéis, ¿no? Para que la gente que baje a la caja de comentarios, pues en este caso no se encuentre con esos spoilers y básicamente por respeto ajeno, ¿no? Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre y sí, el diablo de la cocina del infierno ha vuelto para quedarse. ¡Hasta la próxima!